Buen día para todos, mi nombre es Carolina Solano, presento este trabajo para la materia de macroeconomía. La política fiscal y monetaria. La Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. En 1929 la economía estadounidense estaba decayendo por el estancamiento de la producción industrial y debido a la poca flexibilidad de la política de la Reserva Federal, los bancos aumentaron sus préstamos y sus tasas de interés, lo que llevó a una alza en el endeudamiento de empresas y de personas naturales. En la década de 1930, todos los países industrializados como Estados Unidos, Alemania, Chile y Japón, entre otros, sufrieron o se vieron afectados por la depresión en la producción en un significativo aumento del desempleo. Aquí tenemos una gráfica de la espiral donde muestra la disminución de la producción. Bien, la lección crucial de los años 30 es que la expansión fiscal pequeña solo tiene efectos pequeños. En la Gran Depresión de la política fiscal fracasó la recuperación no porque no funcionara, sino porque no se utilizó, según Brown en 1956. Franklin Delano Roosevelt subió a la presidencia en 1933. En ese momento el Producto Interno Bruto Real era más del 30% inferior a su nivel de la tendencia normal, por lo que implementó ciertas acciones fiscales y una ruptura de lo que convencionalmente se venía manejando, pero lastimosamente esas acciones fueron muy pequeñas comparado con el tamaño del problema económico. Sin embargo, el alza de los impuestos permitió que la crisis no fuera mayor. Esto llevándonos las palabras de Brown, no porque no funcionara, sino porque las acciones que tomó en ese momento Franklin Delano Roosevelt fueron pues muy pequeñas y el problema pues ya era demasiado grande. Bien, la disminución de la incertidumbre en el país después de 3 años de depresión fue el hecho de que el presidente Roosevelt tomara la decisión de hacer algo, generar cambios, afrontar el reto y tomar medidas decisivas frente a la crisis. Adicionalmente, aunque no fueron inmediatas estas acciones ni del todo efectivas, Roosevelt sí sintió un alivio en la población con la creación del World Progress Administration, el proyecto que empleaba a millones de personas, en su mayoría hombres con pocos estudios, en la construcción de edificios, carreteras y en general obras públicas. Bueno, adicionalmente el Congreso aprobó la Ley del Seguro de Depósitos Bancarios a través de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la ayuda a los propietarios de viviendas a través de la Corporación de Préstamos a los propietarios de viviendas. Aunque el Congreso de Estados Unidos, movido por presiones políticas, pasó por alto este veto de Roosevelt y dio una bonificación a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Esto causó pues un aumento, aunque fue por una sola vez, pero causó un aumento en el déficit del más del 1.1% del Producto Interno Bruto. La expansión monetaria se puede ayudar a sanear a una economía aunque las tasas de interés sean cercanas a cero. Según Romer de 1990, la expansión monetaria fue esencialmente una política de expansión cuantitativa dirigida por la tesorería. La Reserva Federal estadounidense se mantuvo prácticamente estática durante la Gran Depresión, ya que se tomó el patrón de oro para mantener la tasa de cambio fija. Se suspendió temporalmente los cambios en oro para que el dólar se depreciara. Así, la tesorería podría aumentar la oferta monetaria sin afectar la Reserva Federal. Al regresar nuevamente al oro precio fue mucho más alto debido a que los problemas políticos en Europa en esa época pues por esos problemas políticos ingresaron grandes cantidades de oro a la tesorería, aumentando considerablemente la Reserva Federal. Al terminar la política del patrón oro, se aumenta la oferta monetaria y se presentó una reducción en las tasas de interés a nivel mundial, lo que generó un beneficio para los demás países que se encontraban en crisis en los años 30. Entre más países aplicaban la política fiscal y monetaria expansionista, mejor sería la economía mundial. Debido a que esta expansión monetaria pues aumentó las expectativas de deflación y estabilidad en los precios, produjo que las tasas de interés se redujeran, llegando casi a cero. Las empresas y los consumidores trataban de mantener la mayor cantidad de dinero en efectivo, esperando que aumentara su valor en la medida en la que los precios iban disminuyendo y las inversiones se hacían más atractivas económicamente, lo que permitiría nuevamente el consumo de bienes duraderos como automóviles, casas
porque inicialmente pues solo se consumían bienes como comestibles y de la canasta familiar. Bien, la política fiscal y monetaria fue expansionista y mostró un rápido crecimiento a mediados de los años 30. El Producto Interno Bruto Real aumentó del 11% en 1934, el 9% en 1935 y el 13% en 1936. La economía se encontraba en recuperación. En 1937, debido a que la política fiscal se volvía contraccionista, retirando los dineros de circulación y limitando los créditos, se dio por terminada la bonificación a los veteranos de guerra, lo que permitió recaudar impuestos sobre la seguridad social. Por su parte, la política monetaria también empezó a volverse contraccionista. La Reserva Federal en 1936 mostró su preocupación por la inflación. A pesar de que los bancos tenían grandes reservas en las operaciones, las operaciones que realizaban solo se reemplazaban con bonos del gobierno y no generaban pues un abono pues significativo sobre los créditos. Por esto para los bancos fue muy difícil recuperar sus reservas pues en los niveles requeridos, así que elevaron las tasas de interés, pero esto disminuyó considerablemente los créditos. Las acciones implementadas por el presidente Roosevelt permitieron estabilizar el sistema financiero y la disminución de las tasas de interés, permitiendo un crecimiento en la economía. Al aumentar la certidumbre, aumentó la confianza, permitiendo a los consumidores y a las empresas superar benéficamente la crisis económica. Romer afirma que Estados Unidos tuvo entre 1933 y 1937 el crecimiento económico más grande de su historia, aunque todos los norteamericanos sintieron la crisis financiera, la pérdida de las riquezas y lo más importante, la pérdida de la fe. Pero a pesar de todo esto, lograron recuperarse. Bien, ahora veremos la política comercial que aplicó Estados Unidos y Gran Bretaña en el periodo de 1914 a 1945. En este periodo se presentaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. La Gran Depresión, luego de la suspensión del patrón de oro, Gran Bretaña instauró en su economía este mismo modelo devaluando su moneda. Inmediatamente el Banco de Inglaterra liquidó la política deflacionista y aplicó la política expansiva durante muchos años, hasta la recuperación de su economía, gracias a la política cambiaria y monetaria instaurada. Gran Bretaña y Estados Unidos se aliaron en una estrategia antiinflacionista a través de políticas deflacionistas rigurosas que permitieron que sus finanzas públicas no se vieran afectadas gravemente por los desequilibrios económicos del momento. Mantuvieron una política monetaria restrictiva, realizaron alzas a los impuestos y fuertes recortes en el gasto público, aunque significó un estancamiento del crecimiento en la oferta, el crecimiento de la economía y la oferta laboral. Durante la primera década de la posguerra, es decir, los años 20, Gran Bretaña tuvo una difícil situación de estancamiento comercial. La política comercial termina con el acuerdo de Bretton Woods, donde se pone fin al proteccionismo del periodo de 1914 a 1945, fue la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora veremos qué es hiperinflación y la hiperinflación en América. La hiperinflación es la pérdida del poder adquisitivo de una moneda a un ritmo muy alto. Es cuando se registra una tasa de inflación muy elevada. La hiperinflación es cuando se dispara sin control el fenómeno de la inflación, cuando los precios de bienes y servicios aumentan de manera generalizada y rápida, al mismo tiempo que la divisa nacional pierde su valor a un ritmo acelerado. Esto destruye a la clase media, los ahorros y los fondos de pensiones se evaporan, los seguros de vida pierden su valor, etc. La hiperinflación básicamente destruye la economía. Vamos a ver los 3 países de Latinoamérica que se han visto más afectados por la hiperinflación. Tenemos el caso de Argentina, que tuvo una hiperinflación entre mayo de 1989 y marzo de 1990. La hiperinflación en Argentina provocó un desorbitante aumento de los precios en los productos, se presentó un aumento de la pobreza, una reducción significativa de los salarios. Esto provocó a la gente, hubo saqueos, desórdenes públicos, un caos en Argentina, lo que llevó a la renuncia del presidente Raúl Alfonsín y en consecuencia se adelantaron las elecciones, donde subió al poder el presidente electo Carlos Menem, quien logró frenar la hiperinflación. En 1985 el presidente Alfonsín, con el fin de atacar la inflación, implementa una política económica para el cambio en la moneda.
le iban a cambiar al austral, era la nueva moneda. El cambio funcionó los primeros años, pero en 1987 la inflación empezó a crecer y se presentó una caída del 40% en el precio de las exportaciones de los productos argentinos, por lo que se creó un nuevo programa pues que hiciera frente a la crisis, pero la verdad no duró mucho. En 1989 Argentina entró en una crisis moratoria, ya que el Banco Mundial suspendió su ayuda, por lo que la inflación pasó del 9.6% en febrero al 78.4% en mayo del mismo año, en 1987. Dentro de las políticas cambiarias para afrontar la crisis, el presidente Menem aprobó la ley de la convertibilidad, donde un dólar era igual a un peso argentino y la base monetaria estaba respaldada por las reservas del Banco Central. Bien, la siguiente que veremos es la hiperinflación de Brasil, que se presentó entre febrero de 1986 y febrero de 1994, un periodo bastante largo. Cuando surge esta hiperinflación, Brasil ya sufrió dos anteriores. En 1979, cuando se aumentaron los precios en un 100%, y en 1983, cuando el alza fue de un 200%. Debido a estas hiperinflaciones y con el fin de adoptar una política económica que lo sacara de la crisis luego de una dictadura militar de 21 años, en 1985 inicia un sistema democrático. Se crearon varias políticas que incluían el cambio de moneda al cruzado, donde 1000 cruzeiros, que era la moneda actual en ese momento, equivaldrían a un cruzado, y se congelaron los precios. Esto logró mantener bajas las tasas de inflación, pero en menos de un año los precios empezaron a subir y la inflación llegó hasta el 800% anual, la más alta que se ha vivido pues este país. La hiperinflación en Brasil ya tiene casi 30 años, durante los cuales la administración de turno ha diseñado complejos planes económicos con un solo denominador común, que es un fracaso a largo plazo. A pesar de que el gobierno ha tratado de equilibrar los ingresos y los gastos de las tasas de interés por los préstamos bancarios, ya son casi el 30%. Se han implementado en Brasil 8 estrategias de estabilización económica, congelamientos de salarios, de precios, de activos. Se han implementado 16 políticas salariales y monetarias, y todas sin ningún éxito. Bien, la siguiente que veremos es la hiperinflación de Bolivia, que estuvo entre 1984 y 1985. Los inicios de esta hiperinflación en Bolivia se dieron después de una inestabilidad del gobierno por los sucesivos golpes de Estado, lo que deterioró la economía nacional. A comienzos de los 80 hubo una estabilidad política, pero se presentaron problemas económicos, ya que aumentaban los gastos y las fuentes de financiación no eran suficientes. Los bancos extranjeros no querían financiar al país, por lo que el gobierno optó la medida de imprimir más y más y más billetes para soportar sus deudas, lo que a largo plazo llevó a la hiperinflación. Con el cambio de gobierno en 1985 se inició la estabilización económica, los precios empezaron a bajar y las reformas fueron eficaces a corto tiempo. Aquí tenemos la webografía. Bien, espero que el tema haya sido claro para todos. Muchísimas gracias.